Dice el versículo 20, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. ¿Cuántos se gozan por esta noticia? Es clara, es contundente. El apóstol Pablo contrasta la verdad de la resurrección con lo que en aquel tiempo algunos eran escépticos para creer. En este tiempo algunos tampoco creen y otros pocos rotundamente niegan que Jesús pudo haber resucitado. Pero ¿qué significa para el creador del universo? ¿Qué significa para ese Dios que nos diseñó en forma perfecta por dentro? Y nos cableó y puso un espíritu dentro de nosotros y nos hizo a todos diferentes, con una huella digital distinta, con un tono de voz distinto y nos hizo únicos. ¿Qué significa para Él volver a poner vida en un cuerpo? Si Él es el creador de todo. No solamente Jesús resucitó de entre los muertos. La Biblia nos revela diferentes casos. Desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, donde hombres y mujeres, niños, adultos y ancianos fueron resucitados después que habían muerto. Y nos relata con claridad que el poder de la resurrección siempre ha pertenecido al Creador. Dice la palabra del Señor entonces que desde el tiempo donde hubieron profetas, hombres de Dios, donde anunciaban lo que Dios iba a hacer, donde proclamaban un milagro y la gente lo creía, ahí había también resurrección. Quiero ver el caso de la viuda de Sarepta junto con ustedes. Esta es una historia impresionante. Dice la Biblia que había enorme escasez y hambruna por falta de lluvia y de cosechas. Y el profeta Eliseo entonces estaba yendo de un lugar a otro y Dios lo alimentaba de una forma espectacular. A través de animales como los cuervos, a través de un arroyo que se abría en el desierto, tenía agua. Y Dios le dijo que vaya a una ciudad llamada Sarepta. Y allí entonces se encontró con una viuda. Era tal la necesidad de comida que entre los vecinos no se prestaban nada. Cada quien cuidaba sus raciones porque personas iban muriendo después que se les acababa el alimento. Sobre todo la gente necesitada, la gente que tenía menos recursos. Entonces, Elías se choca con una viuda en Sarepta de Sidón, y cuando se choca con ella, inmediatamente la saluda y le pide un vaso de agua. La viuda en forma respetuosa le invita un vaso de agua, porque si había agua, y después le dice: mujer, hazme a mí primero una torta, que era como un pan de harina. Y la mujer le dice: Señor, Dios es testigo que solamente tengo en casa la última porción de harina en el depósito y el último poquito de aceite en la vasija. No tengo para más. Mi hijo y yo hemos comido poquito a poquito y nos queda la última porción para que la comamos juntos y después de eso esperemos varios días la muerte. Esa fue la respuesta de la viuda. El profeta entonces le dijo: mujer, haz lo que dices, pero hazme a mí primero una porción de eso. Y la mujer creyó lo que el profeta dijo. Y el profeta continuó y dijo: porque Dios dice que la harina en el depósito no escaseará, ni el aceite menguará en la vasija, hasta que Dios envíe nuevamente lluvia sobre la tierra. El profeta soltó una palabra y la mujer la creyó. Vamos a ver en la Biblia que cada vez que un hombre de Dios, una mujer de Dios suelta una palabra, declara una palabra y hay alguien que la cree, lo que viene después es un milagro. Y eso no ha cambiado. El día de hoy, cuando alguien suelta una palabra que es dada por Dios y alguien en la tierra la cree, viene un milagro también. La mujer entonces preparó exactamente como el profeta le dijo y le separó a él primero una porción. El profeta comió, dio gracias y al día siguiente la mujer fue a ver la vasija y fue a ver el depósito, y en la harina y en el depósito del aceite
Había la misma porción del día anterior. Volvió a preparar y al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente. Y la Biblia dice que a partir de ese día no escaseó ni la harina ni el aceite. Esa pequeña porción que le quedaba nunca llegó a su término. Entonces esta mujer tuvo un milagro en su cocina todos los días. ¿Cuántas mujeres cristianas tienen un milagro similar? Ya no tuvo que ir al supermercado, ya no tuvo que ir de compras. Un aplauso por el Señor. Ya no tuvo que hacer plaza. Ya no tuvo que estar afanada ni caminar, nada. En ese caso no es porque no había comida, no había dinero. Pero no escaseó y esa mujer vio un milagro de Dios cada día. Pasaron varios meses. Ella estaba asombrada, pero agradecida por ese milagro. Y dice la Biblia que su hijo, su único hijo, enfermó y murió. Entonces esta mujer dijo: profeta, estoy mirando un milagro de Dios producido por la palabra que diste. Sin embargo, ¿qué pasó? Mi hijo ha muerto. Y dice la palabra entonces que el profeta Elías, vamos a 1 Reyes 17, 21. Entonces Elías se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor: oh Señor, mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. El Señor oyó la oración de Elías y la vida volvió al niño y revivió. Entonces Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y se lo entregó a su madre. Mira, le dijo, tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y que de verdad el Señor habla por medio de usted. ¡Wow! Diga en voz alta: resucitado. Eso pasó con la vida de este pequeño. La mujer, la madre, era una mujer de fe, había creído, lo volvió a buscar al profeta y el profeta hizo exactamente lo que hemos leído. Un poco después, la Biblia relata de Eliseo, que era otro profeta. Fue, dice, a la ciudad de Sunem y ahí se encontró con una mujer diferente al caso anterior, otro profeta, otra mujer. Esta mujer de Sunem era una mujer adinerada, dice la Biblia. Tenía varias posesiones. Su esposo era un hombre que había provisto mucho para la casa. Y esta mujer amaba las cosas de Dios. Así que la palabra dice que cada vez que Eliseo iba por Sunem, acompañado con su asistente llamado Giezi, que era su colaborador, dice que esta mujer escuchaba la palabra de Dios a través del profeta y apreciaba la obra que ese hombre hacía. Así que habló con su esposo y le dijo: ¿sabes qué, marido? Cada vez que este hombre viene, yo me reúno con varias personas y escucho la palabra de Dios. Este hombre es un hombre santo y viene a bendecir nuestra ciudad. ¿Qué te parece?, le dice al marido, si en el segundo piso de nuestra casa construimos una habitación grande, cómoda, y ponemos todos los muebles necesarios para que cada vez que este hombre de Dios pase por nuestra ciudad, lo podamos hospedar aquí, porque es un hombre que trae bendición? Y el marido dijo: está bien. Tenía también un corazón generoso. ¿Y saben qué dice la Biblia? Que le construyeron esa habitación grande y pusieron toda la comodidad necesaria para que él descansara y también su asistente. Me pongo a pensar, soy imaginativo, que de pronto el profeta pasaba por ahí cada 2 meses, cada 4, cada 5 meses. No era tan seguido, pero ellos tuvieron a bien preparar esto que era el deseo de esta mujer. Así que la palabra dice que cuando Eliseo pasaba por Sunem, se hospedaba allí. Ya no solamente esa familia lo alimentaba como era antes, sino también le preparó un lugar de reposo. Pasado el tiempo, el profeta le dice a su asistente: llama a la mujer. Y la llama, el marido estaba trabajando y le dice: mujer, señora, ¿qué podemos hacer por usted? ¿Necesita algún favor con el general del ejército? ¿O necesita algún favor con el rey de la nación? Porque estas personas eran amigas del profeta Eliseo y lo respetaban como profeta. Y la mujer dijo: gracias a Dios
que mi marido provee para todo, vivimos en tranquilidad, no necesitamos de ninguna recomendación, no necesitamos de nada. Y se retiró feliz. Y entonces el profeta le dice a su asistente, ¿qué podemos hacer para agradecerle a esta mujer de una manera que sea significativa? Y después viene su asistente y le dice, ¿sabes qué? Aunque la casa es grande, hermosa, enorme, he averiguado que solamente conocemos al marido y a ella porque no tienen hijos. Y descubrieron que no tenían hijos. La mujer era estéril. Ya con el marido habían pensado no tener hijos. No tuvieron la posibilidad de engendrar criaturas. Entonces le dice, vuelve a llamar a la mujer. Y la mujer entra nuevamente a la presencia del profeta. Y el profeta lanza una palabra. Y la mujer escucha y le dice, mujer, de 1 año a la fecha, tú estarás abrazando en tu regazo a un bebé. Y la mujer le dice, no, mi señor, ya se nos pasó el tiempo a mi esposo y a mí. Ya hemos dejado de soñar con eso. Pero el profeta le dice, así será como lo he dicho. Y nuevamente lo mismo. Cuando viene una palabra de Dios y alguien la cree, después de eso viene un milagro. Entonces la mujer tomó esa palabra. Le damos un aplauso al Señor. Tomó esa palabra y 1 año después ella tenía un bebé en sus brazos. Esa familia recién se constituyó como tal. Ese hombre y su esposa estaban felices. Seguro que ahí con la recompensa recién se imaginaron y dijeron, qué bien que hicimos esa enorme habitación. Qué bien que cada cierto tiempo este hombre se puede hospedar en nuestra casa. Así sea por 2 días o 3 días de pasada, qué bien que tiene un lugar separado para él. Cómo Dios nos ha bendecido a través de su presencia. Seguro que ellos comentaban todo esto. La Biblia dice que pasaron algunos años y el niño creció. Pero de pronto vino una enfermedad fulminante al niño y murió. Fue tan rápida la muerte que en la mañana se puso muy mal y a mediodía ya perdió la vida. Y dice que esta mujer, que era una mujer de fe, tomó su mula, la ensilló, la hizo ensillar y fue directamente a la ciudad donde vivía el profeta, que era como unas 3 horas, me imagino. Y fue llena de una desesperación combinada con fe. Y fue porque ella pensaba, este niño, ya no pensábamos que venía, ya no soñábamos con él, pero Dios lo trajo a nosotros en un tiempo que ya no teníamos esperanza y ahora ha muerto. Mi esposo y yo lo amamos tanto, está creciendo tan sano, tan fuerte, su vida es tan hermosa, pero ahora se ha cortado. Y mientras ella iba pensando todo eso, durante unas 3 horas por lo menos, llegaba a la casa del profeta y dice que el profeta del 2.º piso de su casa miró de lejos y le dijo, Giesi, ven a ver, aquellas personas parecen que vienen con la mujer, con la señora Tsunamita. Y Giesi dijo, sí, de lejos es ella. Y vienen apresurados, así que el profeta envió a su siervo a que le diera alcance y el siervo se enteró que el niño había muerto. Vinieron entonces inmediatamente, Eliseo le da su vara y le dice a Giesi, ensilla tu caballo y ve a la ciudad y a la casa de esta señora que es nuestra amiga, impón esta vara y declara que el niño vuelve a la vida. Y Giesi hizo lo que se le ordenó y se fue rápido, pero la mujer, dice la Biblia, se queda delante de Eliseo y le dice, Señor, vive tu Dios, en el cual yo también confío, que no me iré de vuelta a casa si tú no me acompañas. Y se quedó allí. Así que el profeta tuvo que decir, voy a cambiar mis planes, aliste mi caballo y voy a salir también a la ciudad. Y comenzaron ese viaje, pero era un poco largo. Mientras tanto ya el asistente había hecho lo que se le ordenó. No pasó nada, el niño seguía muerto como estaba ya por varias horas y regresó de camino para avisar que el niño seguía muerto y se cruzan en el camino
Y Eliseo dice, sigamos el viaje, vamos a casa. Y miren lo que sucede en 2 de Reyes capítulo 4. En efecto, cuando Eliseo llegó, el niño estaba muerto, acostado en la cama del profeta. Lo habían puesto ahí en el segundo piso, donde el profeta tenía su habitación. Después se tendió sobre el cuerpo del niño, puso su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos. Mientras se tendía sobre él, el cuerpo del niño comenzó a entrar en calor. Entonces Eliseo se levantó, caminó de un lado a otro en la habitación y se tendió nuevamente sobre el niño. Esta vez el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Entonces Eliseo llamó a Giezi y le dijo, llama a la madre del niño. Cuando ella entró, Eliseo le dijo, aquí tienes, toma a tu hijo. Ella cayó a los pies de Eliseo y se inclinó ante él llena de gratitud. Después tomó a su hijo en sus brazos y lo llevó abajo. Por favor, digan en voz alta, resucitado. El poder de la resurrección entonces es un poder que pertenece a Dios, nuestro Creador, a nadie más. Y ese poder de Dios se sobrepone a la muerte humana cada vez que Dios quiso hacerlo. Estuvo presente en el profeta Elías, estuvo también presente en la vida del profeta Eliseo, pero no solamente en la vida de este último, sino también en la muerte. La historia que voy a narrar es espectacular, así la llamo, impresionante, porque así como Eliseo tuvo resurrecciones en su ministerio como profeta, murió. Y cuando ya su cuerpo se descompuso, eso tomó un buen tiempo, ya no había carne, solamente habían huesos. La Biblia narra una historia sorprendente. Miren lo que dice la palabra en 2 de Reyes 13:20, si vamos juntos. Después Eliseo murió y fue enterrado. Unos grupos de saqueadores moabitas solían invadir el país cada primavera. Cierta vez, mientras unos israelitas enterraban a un hombre, divisaron a una banda de esos saqueadores. Entonces, en el apuro, arrojaron el cuerpo en la tumba de Eliseo y huyeron. Lo dejaron muerto porque querían escaparse de estos maleantes. El entierro se tuvo que hacer tan apurado que en vez de dejarlo en la fosa donde era, lo tiraron allí y cayó en la fosa que había sido de Eliseo. Y dice, pero en cuanto el cuerpo del muerto tocó los huesos de Eliseo, el muerto resucitó y de un salto se puso de pie. ¡Wow! Esta historia me causa risa porque me pongo a pensar, este muerto ya era como 72 horas que estaba muerto, no hablaba con nadie, perdió la noción, el sueño se quedó ahí colgado y de pronto da un salto, dice, saltó. No solamente saltó de aquel hoyo, saltó de la muerte a la vida. Ese es el mejor salto que puede dar cualquier persona, ¿no? Ese es el mejor brinco que cualquier ser humano puede dar. Salir de la muerte y después decir, ¿qué pasó? Cuénteme los 3 días. No sé dónde me quedé. Que me pongan al día. Y estaba ahí en el cementerio. Y estaba ahí. Es más, hasta la gente que lo ha ido a enterrar se escaparon por los maleantes. Y él no entendía mucho. Pero se imaginan la sorpresa de aquellos familiares y amigos que fueron a ese entierro. Aún los huesos de Eliseo seguían ungidos porque el creador de la tierra lo había ungido. Y la vida de Dios siempre ha sido superior a la muerte. Amén. Si vamos entonces al Nuevo Testamento, vamos a encontrar también varias historias de Jesús resucitando a personas. Aún dice que el apóstol Pedro resucitó a Dorcas, llamada Tabita, la resucitó de entre los muertos. Dice que el apóstol Pablo resucitó a Eutico, que era un joven que cayó de un 3er piso y murió, y Pablo lo resucitó. Pero veamos los relatos históricos reales donde Jesús resucitó a personas entre los muertos. Veamos algunos. Dice que Jesús en una tarde, me imagino después de almuerzo, estando tranquilos, reposando, fueron a visitar a una aldea pequeña llamada Naín. Y justo al entrar en esa aldea salía un enorme grupo de gente. Parecía que más de la mitad del pueblo estaba en ese cortejo fúnebre. Y salían cargando un ataúd. Y junto con el ataúd una mujer que lloraba mucho.
Lo pusieron al día a Jesús, sus discípulos averiguaron rápido y dijeron: maestro, es una viuda, es su único hijo joven ya que tenía, ha muerto. Lo han velado, como la cultura judía dice, 48 horas como mínimo, quizás 72, y ahora lo están llevando al cementerio fuera de la ciudad. Por eso hay tantas personas, porque es un cuadro triste. El único hijo de una viuda, ya joven, logrado, ha muerto y se quedó sin nadie. La Biblia dice que la compasión en Jesús estaba que salía casi por sus poros. Eso dice el original griego. Que Jesús no aguantaba la compasión que se levantó por esa mujer. Así que la compasión en Jesús lo metió al cortejo fúnebre y sin decir palabra alguna, tocó el ataúd, dice el Evangelio. Yo les cuento y ustedes se hacen la película igual que yo. Tocó el ataúd sin palabra alguna. Los que llevaban el ataúd se pararon. Y entonces Jesús habló, no a los que cargaban, habló al que estaba dentro. Le dijo: joven, sal fuera. ¿Qué hubiera sido si tú eras uno de esos 6 que cargaba el ataúd? Seguro que inmediatamente lo bajabas, porque si no el muchacho iba a tener que ser medio acróbata caminando aquí a 1,50 m, 60 de altura. Pero entonces me imagino que todos bajaron el ataúd y lo pusieron en tierra, y el joven abrió la puerta. Quizás de 2 patadas, de un puñete, no se quiso, pero abrió la caja. Y abrió y se sentó. Y salió, y dice la Biblia, lo pueden constatar, se expuso a conversar. Hacía 3 días, seguro que era muy extrovertido, no conversaba, necesitaba conversar. Dice que se puso a conversar con la gente. ¿Se imaginan? Casi nadie quería entrar en esa conversación, ¿no es cierto? Retrocedieron varios metros y él quería conversar, dice, y Jesús se acercó a él. Yo me imagino que el único que sonreía ahí era Jesús. Hasta los discípulos seguro estaban con los ojos abiertos, asustados. La gente se apartó un poco del ataúd y Jesús se acercó al joven. Nadie quería conversar con él en ese momento y le dijo: muchacho, ve, abraza a tu madre. Ella quiere escucharte todo lo que tienes que decirle. Diga conmigo: resucitado. Hay casos y casos y casos en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, que el poder de aquel que nos creó tiene también poder para devolver la vida cuando Él quiere. El caso de Lázaro, todos lo conocemos. Hay varios casos que se han repetido mucho, pero vayamos a otro que no es muy conocido. Jairo, ese hombre de fe, ese hombre que creía en Dios, ese hombre que había aguardado el cumplimiento de la salvación, y aunque estaba en medio de un ambiente religioso, su corazón creía en el Mesías. Y dice la palabra entonces que Jesús una mañana temprano salió del otro lado del lago. Cada vez que ustedes escuchan lago y multitud, tienen que recordar que los discípulos se convirtieron en excelentes ingenieros de sonido. Ellos sabían manejar la velocidad del viento, la sabían calcular. Ellos sabían calcular la salida del lago, los cerros que rodeaban esa salida. Ellos sabían calcular todo para saber si ese día en una posición Jesús podía enseñar a 2,000, a 5,000, a la cantidad que estaba. Ellos sabían cuáles eran los anfiteatros naturales donde el viento y los cerros podían llevar la voz de Jesús a miles de personas. Eran expertos en acomodar y eran expertos en medir el sonido. Esa mañana dice que había una multitud y por eso estaban ahí en el lago. Sabían dónde Jesús podía enseñar a muchos. Y dice que en medio que todos se acomodaban para escuchar las enseñanzas del maestro, se acerca a ese hombre llamado Jairo y dice que se postra inmediatamente y le dice: maestro, ten compasión, maestro, mi niña de 12 años está muriendo. Ven conmigo a casa, porque si tú pones tus manos sobre ella, seguro que vivirá. Y dice que Jesús vio a la multitud, ¿se imaginan? Listos para escuchar. Y escucha el clamor de un hombre lleno de fe. ¿Y sabes qué hace Jesús? Dice: disculpen multitud, discípulos, avisen que estoy cambiando la agenda, me voy a la casa de este hombre. Su fe me está llamando.
yo voy con la fe. Y la gente seguro estaba un poco movida, pero ¿saben qué dice el siguiente versículo? Que toda esa multitud seguía tras Jesús. Y algunos seguían, otros ya lo adelantaron porque querían tocarlo, querían verlo. Entonces imagina esa procesión de miles de personas. Me imagino 3,000, 5,000 se metían nuevamente a la ciudad, del lago a la ciudad. Y se hizo lento el avance porque era mucha gente. Y cuando entraban en la ciudad, la Biblia dice que hubo una mujer que 12 años tenía un flujo de sangre y que había gastado mucho dinero en varios médicos y nadie pudo ayudarla. Pero escuchó la noticia: Jesús no está enseñando en el lago. En 20 minutos o media hora va a entrar a la ciudad. Hay una procesión de gente que está con Jesús. Y ella salió a la ciudad, se metió en esa procesión. No había cómo meterse, hizo campo. Y dice que ella creía y repetía: si tan solamente toco su manto seré sana. Y así fue, tocó el manto de Jesús. Instantáneamente fue sanada. Y Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Los discípulos le dijeron: pero maestro, te estamos tocando por todo lado, todos te están apretando porque mira la multitud. Y tú preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero el griego dice que Jesús preguntó: alguien ha demandado poder de mí. ¿Quién ha sido? Y dice que inmediatamente la mujer cayó de rodillas y dijo: yo he sido, Señor. Y estaba sana. Jesús le dijo: mujer, tu fe te ha sanado, levántate, vuelve en paz y queda libre de ese azote. Pero mientras pasaba todo eso, que era una celebración hermosa de la fe de esta mujer, la multitud se detuvo y para comenzar nuevamente el desfile, que era lento, la gente no dejaba avanzar rápido. Dieron apenas unos pasos más y vino una delegación de la casa de Jairo. Un grupo de hombres le dice: Jairo, por favor, no interrumpas más al maestro. Venimos a darte una noticia triste para ti. Tu pequeña hija ya ha muerto. Ya no lo interrumpas al maestro. Mira tanta gente que hay que quiere escucharlo. Y antes de que la gente, alguien, la delegación o el mismo Jairo dijera algo, Jesús habló. Y dijo a Jairo, le dijo: no temas, cree solamente. Se desató la palabra, toda la palabra que viene de Dios y es desatada. Si hay una mujer, si hay un hombre que la cree, después de eso viene un milagro. Después de ser creída una palabra, viene un milagro. Entonces Jairo se levantó, seguro que quería llorar ya, porque en su casa todos estaban llorando. Así eran los judíos: apenas alguien moría, hombres y mujeres comenzaban el ritual de luto y todos lloraban, porque esa era la forma que acompañaban la familia. En su casa allí estaban llorando. Seguro que los sentimientos de Jairo ya querían llorar, pero él se aferró a esa palabra que Jesús dijo: no temas, cree solamente. Y a la casa de Jairo iba Jesús, y una gran multitud iban con él. Les tomó tiempo, demoraron. Pero cuando llegaron a la casa de Jairo, dice la palabra del Señor, en San Lucas 8, la casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban. Pero Jesús dijo: dejen de llorar, no está muerta, solo duerme. La multitud se rió de él, porque todos sabían que había muerto. Entonces Jesús la tomó de la mano y dijo en voz fuerte: niña, levántate. En ese momento le volvió la vida y se puso de pie enseguida. Entonces Jesús le dijo que le dieran de comer a la niña. Digan todos fuerte: resucitada. Y después viene la resurrección de Lázaro, que ustedes ya la conocen, y si no la leen en sus Biblias. Pero vienen resurrecciones. ¿Quién es el que resucitaba? Era el mismo que dio la vida. No fue ningún problema para Dios resucitar a muchas personas antes y después de Jesús. Entonces, ¿por qué los escépticos dicen: es imposible que Jesús sea resucitado? Es que no solamente fue Jesús, fueron muchas personas miles de años antes y fueron personas después. El poder del cielo venía y superaba la muerte humana. Es más, si ustedes leen, dice que el día que Jesús murió, cuando Él expiró, varias tumbas se abrieron. Y las personas fueron a tocar la puerta de sus casas y decir: hoy día quiero un buen almuerzo. Y la gente caía de espaldas, porque no almorzaban hace 3 meses o hace 2 años.
y fueron a sus casas. La gente estaba en shock aquel día, porque el poder de la resurrección cayó. Pero todos estos hombres y mujeres desde el Antiguo Testamento que resucitaron, después de un tiempo murieron, conocieron muerte porque se envejecieron, pasaron los años y murieron. Pero la muerte y resurrección de Jesús fue diferente. Dice la palabra del Señor en Mateo 28:1. El domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres: no teman. Dijo: sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Díganlo fuerte: resucitado. Pero a diferencia de todos los resucitados anteriores, y que hay más casos que podríamos seguir asombrándonos y gozándonos y riéndonos y celebrando de las diferentes maneras como Dios resucitó a diferentes personas en diferentes tiempos. Dice Hechos 2:24, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Dice Hechos 1:9, después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron: ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Indudable que será así, tal como fue escrito. Jesús partió de la tierra sin conocer muerte. La humanidad conoció aquel día que la muerte fue vencida para siempre. Jesús, el resucitado, se fue al cielo y se fue vivo, superó la muerte, y Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, no morirá eternamente. Lo dijo en Juan 11:25, dijo: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Dile a tu vecino: ¿crees esto? Si tú crees en el poder de la resurrección, entonces necesitas entregar tu vida a Jesucristo, porque un día tú y yo y toda persona que cree en Jesús resucitaremos a la vida eterna con Dios. Porque para Dios nunca ha sido problema resucitar. Así que cuando la Biblia dice que Jesús vendrá otra vez y vendrá del cielo como se fue al cielo, y todos los que estén presentes en ese tiempo, dice que todo ojo le verá. Y yo creo que va a ser así en todo el mundo, a la hora que sea, si sea de día, de noche. La Biblia dice que todo ojo le verá. Y todos sabrán que Él se fue resucitado, vivo, y que estuvo vivo, obrando en el corazón de miles y cientos de miles y millones de personas en la tierra. Hemos documentado rápidamente en este panorama bíblico tantas personas que fueron resucitadas por el poder de Dios. Entonces, ese mismo poder que resucitó a personas, ¿cómo no va a resucitar al Hijo de Dios? ¿Cómo no va a resucitarlo con un propósito eterno? Y cuando tú entonces abres tu corazón y crees en este Señor resucitado, y te das cuenta que la Pascua no es una celebración más, sino que tiene que ver con tu corazón, tiene que ver con tu destino eterno, tiene que ver con qué lugar tú le das a este Jesús resucitado, a Él que murió por ti y resucitó por ti y por todos nosotros. Cuando tú le entregas entonces tu vida, tú entras al día 1. No solamente el día 1 es para resucitar. El día 1 es cuando la presencia de Jesús viene a nuestro corazón. Él lava y perdona nuestros pecados, nos limpia de toda maldad, dice la Biblia, y nos da una nueva y mejor oportunidad para vivir aquí, ahora, en la tierra. El Señor Jesús está vivo, y tú y yo podemos tener ese día 1 cuando abrimos nuestro corazón, le entregamos nuestra vida y ponemos nuestra confianza en ese Señor resucitado. Le damos un aplauso a Él.
Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es para ti y para mí, es para toda persona. Tenemos la oportunidad de abrir nuestro corazón y tomar un paso de fe. Siempre un paso de fe es cuando una palabra de parte de Dios es puesta delante nuestro. Y tal como hoy hemos enseñado, cuando una palabra de Dios fue puesta delante de una mujer, delante de un hombre, delante de cualquier persona, y esa palabra fue creída con el corazón, Dios hizo un milagro. Todos vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración a través de la cual recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es algo personal, mas es un regalo de Dios para cada persona cuando lo cree en su corazón. Así que hagamos todos esta oración, mientras muchos de ustedes están haciendo esta oración llenos de fe y entregando sus vidas a Jesucristo. Ahora vamos así: Señor Jesús, gracias por venir por mí. Gracias por ir a esa cruz, llevando mis pecados y mis equivocaciones. Yo creo en ti. Sé que fuiste resucitado. Sé que vives para siempre. Sé que eres el único Salvador. Por lo tanto, hoy yo pongo mi fe en ti. Señor Jesús, te entrego mi vida. Te pido que perdones mis pecados, me limpies de toda maldad. Haz tu obra en mi vida. Ven a morar en mi corazón. El día de hoy, tú eres mi Salvador y mi Señor. Hoy comienzo mi día 1. Viviré contigo todos mis días. En tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén.